Yo proyecto un escenario de segunda vuelta en el país. Porque por más que anestesien los oídos del presidente de la República de que él tiene 80 y 90, eso es mentira. Yo lo invito a que vayan a un supermercado, a la calle, que suban una guagua, que vayan a un colmado, un colmadón, que se suban al metro. Aquí todo el mundo sabe la estrecha relación de amistad que existe entre Guido Gómez Mazara y Leonel Fernández. Pero me refiero a una amistad muy estrecha, al punto de compartirse libros, de juntarse en restaurantes, de llamarse, de enviarse mensajes. Son panas. Ahora, donde quiera que llega Guido, traiciona. Si no la hace a la entrada, la hace a la salida. Todo el que le ha dado la oportunidad a este hombre ha tenido que pasar por la tragedia de enfrentarlo personalmente, porque se le mete un espíritu de egoísmo, un deseo de destruir a ese mismo que le dio la oportunidad. Pero eso lo justifica diciendo que él agradece de pie y no de rodillas. Guido llegó al PRM 2 meses antes de ganar las elecciones en 2020, cuando ya era un hecho el triunfo de Abinader. Pero 2 años más tarde, como el presidente no quiso darle ninguno de los cargos que él pidió, entonces se volcó en su contra, y todos sabemos lo que significa echarse de enemigo a Guido, implicando esto tener que estar bien preparado para recibir sus embates y además tener bien claro las vías de contraataque a utilizar para defenderse de este resentido. Guido se ha pasado estos 2 últimos años del gobierno del cambio combatiendo de manera frontal y despiadada a Abinader, creando estrategias en su contra y buscando la forma de cómo serrucharle el palo dentro de su propio partido. Así como Guido le salió caro a Hipólito y a Miguel, también le está saliendo mucho más caro a Abinader. Y creo que será el que más caro pagará los platos rotos de este hijo del gran Maximiliano Gómez. Guido es un ser extraño, tal vez por la forma de cómo le quitaron la vida a su papá o la forma en cómo murió su hijo. Que Dios los tenga en gloria a los dos. Pero tal vez esos 2 acontecimientos han desarrollado en Guido un espíritu de hombre valiente, frontal y arriesgado, pero también un espíritu de hombre egoísta, egocéntrico, envidioso, rencoroso, resentido, amargado, vengativo, pero sobre todo traidor. Quien le da la primera oportunidad a Guido en la política es Hipólito Mejía, quien lo puso a participar como activista en la circunscripción 3 del Distrito Nacional. Esto envuelve los barrios como Capotillo, Gualey, Las Cañitas, Guachupita, etc. Allí conoció grandes amigos, incluyendo amigos vinculados a cosas ilegales. Bueno, en esa circunscripción el PRD barrió, tanto en 1998, en el 2000 y en el 2002. Ya cuando llega Hipólito a la presidencia en el 2000, el primer decreto emitido fue nombrando a su gran amigo y compañero Guido Gómez Mazara como consultor jurídico del Poder Ejecutivo cuando apenas tenía 33 años. Eso lo convirtió en un hombre engrandecido, que ahora estaba por las nubes sin pisar tierra, porque era un todopoderoso funcionario. Recuerdo verlo llegar todos los días al mediodía a un programa radial que tenía en la emisora Universal 98.1 FM
en la 27 de febrero con Tiradentes. Este hombre, alto y gordo, llegaba con 15 guardaespaldas, con 6 jipetas negras, con un ejército de lambones y con un aire de grandeza, llevándose el mundo por delante. Eso es muy normal en todos nuestros funcionarios y en el mismo presidente. Cuando llegan al poder, entienden que tienen a Dios agarrado por un pie y no piensan nunca que saldrán del poder y volverán a ser ciudadanos comunes. Y es un error de todos, porque se supone que ese poder lo da el pueblo. Es el mismo pueblo que les paga y son sus subalternos. Pero no, ellos se creen la gran cosa, empiezan a atropellar, empiezan a robar, y cuando el pueblo se quilla, les da su patá por el culo. Una vez salen del poder, las relaciones entre Hipólito y Guido comenzaron a deteriorarse, porque Hipólito lo acusó de aliarse en su contra para entre los dos quitarle el partido y terminar sacándolo de esa organización, como de hecho así ocurrió más tarde. Después que pasaron las elecciones del 2012, así como Hipólito quedó enemigo de Miguel Vargas, también quedó enemigo de Guido, acusándolos a los dos de traición y de conspirar para que Hipólito perdiera las elecciones de Danilo Medina. Recuerden que para el 2012, Danilo apenas tenía un 33% de intención de votos. Era prácticamente un hecho que Hipólito ganaría. Pero siendo Hipólito un rancio enemigo de Leonel, comenzó a decir, entre otras cosas, que tan pronto ganara, metería preso a Leonel y a todos sus funcionarios. Esto asustó a Leonel, y siendo el presidente, no le quedó de otra que crear una estrategia, un plan bien montado a base de papeletas para impulsar con la fuerza del Estado a Danilo Medina y hacerlo ganar, algo parecido a lo que está haciendo Luis Abinader ahora mismo. Estando en Nueva York, Leonel dijo que tenía 40,000 millones de pesos para hacer ganar a Danilo. Resulta que invirtió los 40,000 millones haciendo obras, creando nominillas, regalando electrodomésticos, reparando casas. Se gastaron los 40,000 millones y todavía Danilo no pasaba de un 40%. Leonel terminó invirtiendo más de 100,000 millones de pesos para que Danilo ganara. Todavía al día de hoy, los dominicanos estamos pagando esa campaña. Precisamente con todos esos millones y siendo grandes amigos, Leonel utilizó a Guido, a Miguel Vargas y a otros como caballos de Troya dentro del PRD para que traicionaran a Hipólito y hacerlo perder frente a Danilo. Por eso ustedes ven que todavía hoy en día Guido y Miguel son grandes amigos de Leonel, mientras que al mismo tiempo son grandes enemigos de Hipólito los dos. Ya después del 2012, Guido y Miguel se vuelven grandes aliados, sobre todo porque tienen un enemigo en común que se llama Hipólito. Estos dos hacen de todo para sacar a Hipólito del partido. Un año más tarde, comenzaron los problemas entre Miguel y Guido, sobre todo porque Guido se sentía superior a él, por ser un hombre leído, con facilidad discursiva, con 20 libros leídos, y comenzó a decir que Miguel era un analfabeto, que pensaba con faltas ortográficas y que decía morido en vez de muerto. Es decir, esta vez Guido la emprendió contra Miguel y ahora quería convertirse en el presidente del PRD
por encima de todo el mundo. Guido se pasó 7 años enfrentando a Miguel, llevándolo a todos los tribunales, a todas las cortes, a todas las instancias y haciéndole la vida imposible dentro del partido. Un grupo, encabezado por Hipólito y Abinader, decidieron salir del PRD y formar el PRM en 2014. Pero Guido no se fue. Como presidente del partido y la directiva completa, se juntaron y expulsaron a Guido, pero él se rehusaba a salir del partido. Sometió recursos de inconstitucionalidad y la lucha continuó. Guido cesó esa lucha en 2020, faltando 2 meses para las elecciones, no porque se rindió, sino porque vio que Abinader sería el seguro presidente. Guido se juramentó en el PRM y desde entonces Miguel y el PRD están descansando en paz. Descansando en paz porque ya Guido no jode y descansando en paz porque tanto Miguel como el PRD están muertos los dos. Para colmo de males, Guido llega de último al PRM, pero él quiere ser el jefe de ese partido y quiere ser él el presidente de la República, porque para Guido, Abinader no lee, no conceptualiza, no tiene cultura, su discursiva es muy pobre y es muy inferior intelectualmente hablando a él. Bastaron 5 o 6 meses para que Guido no se sintiera cómodo siendo dirigido en el PRM por Abinader, por Hipólito y por Paliza. Pero él, en vez de irse de ahí y formar su propio partido, que por cierto nos hacen falta unos 10 o 15 partidos más, lo que hizo fue atribuirse el derecho y la capacidad de enfrentar a Abinader para que no fuera el candidato presidencial del PRM, sino que fuera él. Bueno, Guido montó una campaña millonaria a nivel nacional en contra de Abinader, en contra de sus funcionarios y en contra del gobierno del cambio completo, a un punto que toda la oposición combinada durante los 4 años del gobierno no le han hecho una campaña en contra de Abinader como se la hizo Guido. Guido le tiraba a la cabeza al presidente y le tiraba para destruirlo. En esa campaña sucia contra el presidente, Guido debió gastar unos 1.000 millones de pesos. No sabemos bien de dónde este señor sacó todo ese dinero para esa campaña, pero de que se gastaron millones, se gastaron. Guido anduvo el país completo por las 4 esquinas, despotricando contra su propio gobierno y contra su propio presidente. Guido viajó toda Europa, no viajó a Estados Unidos porque él no tiene visa americana, pero en siendo provincias, parajes y callejones del país, en siendo países de Europa, Guido los recorrió todos, tratando de convertirse él en el candidato presidencial del PRM, por encima de Luis. Y todo ocurrió primero porque Abinader no quiso nombrarlo en ninguno de los ministerios y direcciones que él pidió. Y segundo, porque él ve a Luis como un ser muy inferior intelectualmente. Y atentos en el PRM, porque ahora Guido viene por la presidencia del partido. Cuando todo apunta a que Luis Abinader quiere sacar a Paliza para ponerse él como presidente, resulta que Guido quiere interponerse en el medio para impedir eso y quiere ser él el presidente de ese partido. Abinader y Paliza que se preparen, porque esta será una lucha muy fuerte en su contra, y que se preparen para ser sometidos a la justicia en todos los tribunales, en todas las instancias,
hasta en las que no se han creado, porque esa es la forma de hacer política de Guido, y hay que respetársela. En estos precisos momentos hay un enfrentamiento silente entre Hipólito y Guido. Hipólito aún es enemigo de él, no lo soporta, no lo saluda donde lo ve, y si llega Guido por una puerta, Hipólito sale por la otra. De hecho, Hipólito le ha dicho varias veces a Abinader, "Te lo dije", refiriéndose al comportamiento de Guido y a su forma de traicionar a aquellos que lo acogen, a aquellos que les dan oportunidad. Hipólito se opuso a recibir a Guido en el PRM y le dijo a Luis que le dejara ese problema a Miguel. Pero Luis entendió que le sumaría y lo aceptó. Guido entiende que como ninguno de esos políticos conceptualizan, son todos analfabetos, enanos mentales, no tienen capacidad para dirigirlo a él. Si vamos a hacer una lista de los traidores en la política dominicana, esa lista debe estar encabezada justamente por Guido Gómez Mazara. Para Guido, las únicas dos personas que conceptualizan, que piensan y que pueden dar discursos fluidos en todo el continente son él y Leonel. Mientras Guido es un gran amigo de Leonel, es un agrio enemigo de Hipólito. Y hasta cierto punto es entendible, porque después de viejo, Guido desarrolló una fascinación por la lectura y los temas internacionales. Y esta también es una pasión de Leonel. Así que mientras Guido y Leonel se compartían libros, Hipólito y Guido compartían capos y tenían amigos en común de este mundo ilícito. En verdad, Guido ve a Hipólito con desprecio y como alguien muy inferior a él en términos intelectuales, y dice que es un burro come hierba, pero con dinero. Al partido le puede ir mejor con un candidato que no sea Luis. Mira por qué. Porque eso reconstruye la esperanza. Y frente a mucha gente desilusionada, puede seguir cerca del partido.